Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El estudio de hoy es titulado Codornices y Maná. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo capítulo 16, versículos 28 al 30. Amigos, desgraciadamente existe un patrón repetitivo de rebelión en estas historias de peregrinación. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios les había ayudado en el pasado y que Él había provisto las soluciones para sus dificultades. Dejaron que sus problemas presentes los cegaran respecto de su meta final y del futuro maravilloso prometido por Dios. Ese es un problema común, incluso entre el pueblo de Dios actualmente. Vamos a nuestras preguntas para el día de hoy. Lee Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 36. ¿Por qué se quejaron los israelitas y qué ocurrió luego? En Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 36, los israelitas se quejan por falta de alimento después de salir de Egipto. Aquí un resumen del pasaje y su contexto. Razón de la queja. Número 1. La situación. El pueblo llega al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, un mes después del Éxodo, según el versículo 1. Y segundo lugar, está la falta de fe. A pesar de haber presenciado milagros como las plagas y la apertura del Mar Rojo, murmuran contra Moisés y Aarón, idealizando su pasado en Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, según el versículo 3. Su queja refleja ingratitud y falta de confianza en la provisión divina. Ahora, la respuesta de Dios es, número 1, provisión sobrenatural. El Señor le da carne, o sea, codornices. Dios envía codornices al atardecer, según el versículo 13. Y maná, por la mañana aparece maná, pan celestial, sobre el rocío, según el versículo 14 y 15. Este alimento, descrito como semilla de cilantro, blanco y con sabor a hojuelas de miel, según el versículo 31, se recoge diariamente excepto en el sábado, día de reposo. En segundo lugar, la prueba de obediencia. Solo debían recolectar la porción diaria, un homer por persona. Si guardaban maná para el día siguiente, se echaba a perder, según el versículo 19 al 20. El sexto día, recolectaban doble porción para respetar el sábado, según los versículos 22 al 26. Y este no se descomponía, confirmando la santidad del día de reposo, según el versículo 24. En tercer lugar está el propósito pedagógico. Dios declara: los pongo a prueba para ver si andan en mi ley, según el versículo 4. El maná no solo suplió una necesidad física, sino que enseñó dependencia diaria de él, según los versículos 16 al 18, y la importancia de obedecer sus mandamientos. Ahora, el resultado final es el memorial. Moisés ordena guardar un homer de maná en una vasija como testimonio para las generaciones futuras, según los versículos 32 al 34. Fue colocada posteriormente junto al arca del pacto, según Hebreos capítulo 9, versículo 4. La duración. El maná continuó por 40 años hasta que llegaron a Canaán, según el versículo 35. ¿Y cuáles son las lecciones clave que debemos aprender? Confianza en Dios. Sí, confianza en Dios. La queja nace de olvidar sus obras pasadas. La provisión del maná muestra su fidelidad
ante la fragilidad humana. Y está también la obediencia y ritmo divino. La recolección diaria y el reposo sabático enseñan a vivir bajo los principios de Dios, no bajo ansiedad o autosuficiencia. Es importante notar que las tentaciones registradas en la Biblia suelen estar relacionadas con el alimento. En el jardín del Edén, la caída se debió a la acción de comer del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, según Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 y capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás intentó hacerlo caer, valiéndose primero de la comida, según Mateo capítulo 4, versículo 3. Esaú perdió sus derechos como primogénito a causa de su apetito indisciplinado, según Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. ¿Cuántas veces la desobediencia de Israel estuvo relacionada con la comida y la bebida? No es de extrañar que Moisés recordara a las generaciones posteriores: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. El maná era un alimento celestial que Dios suministró a los israelitas durante los 40 años en el desierto. Les enseñó mediante ese don que Él es el creador y el proveedor de todo. Además, Dios usó la provisión sobrenatural de maná para mostrarles cómo guardar el sábado, el séptimo día semanal. Cada semana ocurrían 4 milagros. Número 1, Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. Número 2, los viernes recibían una ración doble de maná, pues este no les sería provisto el sábado. Número 3, la ración extra del viernes, reservada para el sábado, no se echaba a perder. Número 4, no caía maná en sábado. Dios realizaba constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dios dijo: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Éxodo capítulo 16, versículo 29. A los humanos nos agrada comer y fuimos creados para disfrutar de ello. La abundancia de alimentos que crecen en la tierra, nuestra dieta original, revela que Dios quiere que comamos y que nos agrade lo que comemos. Sin embargo, esta sería la última pregunta del día de hoy. ¿Cómo es posible abusar del maravilloso don de la comida y del apetito? Amigos, el abuso del don de la comida surge cuando se distorsiona su propósito original. Número 1, glotonería. Consumir en exceso, priorizando el placer sobre la salud y la templanza, según Proverbios capítulo 23, versículo 20 al 21. Número 2, idolatría. Usar la comida como escape emocional o fuente de identidad en lugar de gratitud a Dios, según Filipenses capítulo 3, versículo 19. Número 3, injusticia. Desperdiciar o acumular alimentos sin considerar a quienes padecen hambre. Eclesiastés capítulo 5, versículos 11 al 12. Y número 4, ingratitud. Olvidar que todo alimento es provisión divina, no solo un derecho, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Amigos, el equilibrio está en disfrutarlo con gratitud, moderación y generosidad, honrando el diseño que Dios ha establecido. Estimados amigos, gracias, muchísimas gracias por ser parte de este estudio diario. Hemos concluido con la lección del día de hoy. Te invitamos una vez más a compartir y a suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.